Bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial en el contexto de la pandemia de coronavirus. Hoy vamos a conversar con Federico Moravito, que es economista, director de Innovación y Desarrollo Económico de la provincia de Mendoza. Federico, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos bien? ¿Qué decís, José? Bien, Federico. Federico, ¿por qué es importante que las provincias desarrollen sus propios sectores de economía del conocimiento? Que pongan foco en eso y cómo pueden hacerlo. Bueno, mira, nosotros en el caso de la provincia de Mendoza nos planteamos esto al inicio de la gestión y es un tema que ya se venía trabajando. Me parece que lo fundamental acá es poder entender que eh, la conexión de las provincias con el mundo y el agregado de valor en todos los sectores productivos de las provincias, en el caso de Mendoza, en todo el territorio de Mendoza, ya sea vitivinicultura, producción de alimentos, energía, logística y tantos otros, están atravesados claramente por desafíos que tienen que ver con mejoras de la competitividad y esto tiene que ver con la transformación digital, la incorporación de tecnología y la vinculación de estos sectores con todo el ecosistema de lo que es economía del conocimiento. Entonces, me parece que acá lo clave es entender que si queremos eh, crecimiento con desarrollo sostenible, que implica desafíos sociales, ambientales y claramente económicos, que es generación de valor y de riqueza, necesitamos proyectarnos al mundo, necesitamos generar empleo, y este sector particular, que no es un sector particular, y esa es la paradoja, le agrega valor, complementa a todos los sectores y aparte tiene un dinamismo propio de los mercados globales. Entonces, me parece que por ahí viene el punto central de por qué Mendoza u otras provincias, y saliéndonos de Argentina, otros ecosistemas, porque esto me parece que es una cuestión de ecosistemas Ujú. competitivos que compiten y que esto es una dinámica que tiene una lógica y una velocidad de cambio impresionante, están marcadas por, digamos, por las grandes líneas de hacia dónde va el mundo. Entonces, nos estamos de alguna manera subiendo a ese tren, acelerando los procesos de transformación, tanto de las empresas como también del gobierno. Me parece que el desafío también acá es entender que una empresa de Mendoza no puede salir a competir al mundo sin un Estado eficiente que la acompañe. Entonces, acá hay un tándem y un juego, y a mí me gusta mucho esta mirada de Porter, ¿no? de ecosistema y de esa mirada de competitividad sistémica, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces me parece que ahí es donde está el foco. Después, bueno, cada provincia tiene sus particularidades por territorio, por temas de logística, de conectividad. Entonces, acá se abre todo un juego de estrategia, Ujú. de desarrollo económico, pero me parece que la clave y lo general tiene que ver con esto. Justo mencionaste algunos de los temas clave. ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo del sector? Imagino que conectividad y educación están en la base. ¿Hay otras? Bueno, mira, yo te diría que lo que nosotros hemos estado viendo acá, interactuando mucho con el sector privado, es que la clave aquí es el talento, la generación de talento, y eso tiene que ver claramente con la educación y la formación de capital humano, como primer punto y como base, ¿no? Y esto tiene dos vertientes, digamos, una que tiene que ver con lo que las empresas in-house hacen para desarrollar su talento, atraer su talento, eh, y el otro tiene que ver con, digamos, esto es una pirámide, ¿no? Y mientras más ancha sea la base de la pirámide, digamos, más grande y más alta va a ser la pirámide, y esto tiene que ver claramente con, y esto es lo que venimos trabajando mucho y repitiendo mucho en Mendoza, esto es para todos, esto es inclusivo, ¿eh? Esto no es para una élite preparada que sale de las mejores universidades de Argentina, para gente que tiene mucha plata, y que puede acceder a esto, sino que la gran paradoja y la gran oportunidad que tenemos, me parece, es que esto es inclusivo de verdad y que si nosotros logramos ampliar la base de la pirámide, y esto es incorporar, eh, incluso hasta de manera lúdica, y despertar ese interés de los jóvenes y los niños en edad temprana hacia estos sectores, me parece que estamos haciendo un gran trabajo que se va a ver en el tiempo, por supuesto. Entonces eso es un tema central.
El otro tema claramente tiene que ver con la conectividad, y nosotros acá también estamos trabajando. Mendoza tiene grandes desafíos con esto, que son estructurales, pues la verdad que hemos detectado, digamos, algunos problemas que son estructurales, no son coyunturales, ¿no? Entonces hay que resolverlos con soluciones estructurales también, que tienen que ver con generar incentivos adecuados, con incentivar la inversión privada y la inversión pública colaborando con la inversión privada y no arriba o desplazando inversión privada. Me parece que el otro tema acá que es importante es, y esto un poco salió en el foro de Mendoza Tech, es la estabilidad de las cosas, ¿no? Tenemos que tratar de pensar cosas que sean consensuadas, los grandes temas, las grandes líneas de trabajo tienen que ser consensuadas y tienen que tener continuidad en el tiempo. Eso es fundamental y a nosotros en Argentina esto nos cuesta mucho, ¿no? Eh, También vimos en el foro que no es un tema, viste, que digo, propio y único de Argentina, pero parece que Argentina lo tiene bastante acentuado. Y entonces acá el tema es cómo generar esas líneas de trabajo, y me parece que acá la clave es escuchar mucho al sector privado, y el sector privado tiene diferentes niveles y en cada uno de los niveles tiene diferentes agendas, digamos, y diferentes prioridades. Y esto es válido. Y lo que tenemos que tratar de hacer es conciliar estas tensiones para que, digamos, sean lo más, las menores posibles, para que, digamos, no haya esquemas de suma cero, y haya esquemas en donde la torta sea grande. Y esto tiene que ver mucho con los emprendedores, que tienen un esquema de necesidades eh, creo que bastante bien definido. Otros son las pequeñas empresas, y acá hay mucho, porque hay muchos, incluso, digamos, emprendedores con ambiciones de transformarse en empresarios o con proyectos escalables. Ujú. Otros emprendedores que son casi freelance, y esa también es otra vertiente, ¿no? Profesionales independientes que trabajan para el mundo y que tranquilamente podrían vivir en Mendoza en este caso, eh, y eso fortalece mucho el ecosistema, aún pensando en que, viste esto José que dice, bueno, pero al final esta persona deja, digo, trabaja desde acá, pero deja la plata afuera, y bueno, hay un montón de discusiones ahí que me parece que a mí son totalmente secundarias. Yo lo que creo es que si nosotros en Mendoza tuviéramos la, el atractivo, que de hecho algo hay de eso, ¿no? De que es un lugar lindo para vivir, de que se puede trabajar para acá y trabajar para Estados Unidos, para Alemania, para un montón de lugares, ganar plata, eso genera un impacto muy positivo acá porque hay, digamos, externalidades positivas de que este tipo de profesionales estén acá. Después, claramente, hay empresas medianas que tienen desafíos de crecimiento, de internacionalización, y me parece que ahí hay un trabajo de acompañamiento en esto. Eh, y, por último, las grandes empresas que ya están consolidadas y que me parece que lo que hay que tratar de hacer es generar las condiciones para que se inserten en los ecosistemas locales eh, sin dañarlos, digamos, porque Ujú. son tan grandes que por ahí te mueven el tablero, y digamos, podés generar algunas cuestiones que tienen que ver con desincentivos hacia las más chicas, si querés. Sobre todo en lo Ujú. que es talento, que cuesta formarlo y que sabemos que es un desafío. Así que me parece que yo te diría que esos son los grandes temas que tendríamos que tener en la cabeza. Federico, países como Israel, como Irlanda, como Corea del Sur demostraron que apostando a sectores basados en conocimiento, rápidamente, es en algunas décadas, en 50 años, dieron vuelta de manera radical su economía, su sociedad, generando mejores condiciones. Da la impresión de que en Argentina, aún teniendo esos casos, que son algunos, hay muchos otros en el mundo, todavía hay que explicar mucho, hay que explicar y convencer por qué apostar a la economía del conocimiento, a la exportación de servicios con valor agregado, basados en conocimiento, es una oportunidad, y especialmente en los lugares por ahí más alejados de las grandes capitales. ¿Vos percibís eso, que hay que explicar y que hay que convencer y que parte del trabajo, una gran parte de tu trabajo inclusive, está centrado ahí? Sí, yo creo que sí.
Me parece ahí digamos, hay una especie de evangelización. Yo creo, acá tenemos que ser pragmáticos, ¿no? Lo más pragmático posible, dejar un poco las ideologías de lado, y me parece que ese es otro tema que en Argentina nos cuesta mucho. Yo por eso hago mucho hincapié en que esto es para todos, ¿no? Y que esto realmente es inclusivo, y que esta es una oportunidad que, si nos ponemos en contra, se la estamos negando a esos que decimos defender, ¿no? Y esa es la gran paradoja, y ese es el gran tema que nosotros tenemos que mostrar. Me parece que eso es lo que tenemos que mostrar, ¿no? Y mucho también nosotros tratamos de esto. Ha habido muchos casos que, qué sé yo, no sé, este chico que habló la vez pasada, ¿no? Que trabajaba en una empresa familiar y que ahora está trabajando en una empresa que es multinacional, de las más grandes de Latinoamérica. Bueno, me parece que eso ilumina. Ahora, deberían haber miles de esos casos y nosotros generamos de vuelta las condiciones. Me parece que ahí el rol del Estado tiene que ser eh, acompañar, eh, simplificar, eh, abrir un poco el juego. Me parece que es clave acá también, José, que nosotros nos animemos a abrir, a conectarnos de manera inteligente con el mundo, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Y eso no es ir en contra de la industria nacional. Me parece que ahí también hay un juego discursivo que tenemos que romper, ¿no? Mendoza, y digo Mendoza como caso particular, realmente me parece que estos esquemas proteccionistas los sufre, porque Mendoza justamente los sectores que tiene, eh, y, yo, no, y si comparamos con algunos ejemplos muy cercanos, claramente digamos, son sectores que se han logrado internacionalizar, que generan valor agregado, que no necesariamente son de un sector en particular, ¿no? Esto de pensar que si yo me abro un poco más a la competencia internacional, voy a perjudicar a X sectores y van a haber... Ese juego me parece que también hay que resolverlo. Obviamente que hay una transición en estas transformaciones, y por eso los países que vos mencionaste, digo, no lo hicieron en 4 años, ¿no? Lo hicieron en 20, en 30, en 50 años. Eh, entonces, hay sectores que probablemente se achiquen, pero a la vez ganen incorporando otras cosas que las tiene el mundo, y se puedan integrar en cadenas de valor. Y me parece que ahí está el otro concepto que nosotros estamos tratando de trabajar mucho en Mendoza, que es entender la economía por cadenas de valor y no por sectores, y trabajar por clúster, y no de manera aislada, digamos. Entonces, esos me parece que son temas claves que también tenemos que ponerlos sobre la agenda para mostrar que incluso al final del camino, si querés, aún cuando algunos vean pérdidas en el corto plazo, hay ganancias para todos, y que esas ganancias superan ampliamente las pérdidas de corto plazo de algunos sectores. Federico, muchísimas gracias. José, gracias a vos por la invitación, y espero que sigamos pensando estas cosas juntos. Hay que hacer el esfuerzo de que estén siempre en las agendas de los gobiernos y de las empresas. Así es. Gracias. Hablábamos con Federico Moravito, economista, director de Innovación y Desarrollo Económico de la provincia de Mendoza. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito, y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Elena Neira, especialista en plataformas audiovisuales, autora del libro Streaming Wars, la nueva televisión. Elena, ¿cómo va? ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Elena, las plataformas cambiaron la manera de consumir contenidos audiovisuales en todo el mundo. ¿Esa transformación, ese cambio está consolidado en términos de oferta, de modelos de pago, de formatos Ujú. narrativos o sigue evolucionando? Yo creo que en cuanto al hábito está razonablemente bien consolidado, es decir, sí que ha habido una época de transición en el que los medios todavía, la televisión coexistía con cierta paridad en cuanto a uso con el streaming, pero ahora sí que estamos, con la COVID ha sido ya el impulso que necesitaba la transformación para consolidarse. Yo creo que ahora los rezagados que todavía no habían adoptado esta nueva manera de consumir contenidos y de disfrutar del entretenimiento ya la ha abrazado de manera definitiva. Pero en el ámbito corporativo, a nivel de oferta, a nivel de contenidos, a nivel de evolución de los formatos, yo creo que todavía queda mucho recorrido porque, por lo que podemos ver, casi cada mes está surgiendo un nuevo proyecto, una nueva alianza, una nueva manera de entender cómo contar historias. Y yo creo que lo que ya es una realidad es que todas las empresas, todas las compañías de medios se han dado cuenta, precisamente por el tema del confinamiento y las restricciones que ha supuesto, que si no tienen una estrategia digital sólida, están totalmente acabados. Es decir, que creo que todavía hay cierta evolución, pero bueno, lo que es la consolidación del hábito yo diría que ya está plenamente generalizado. ¿Y cuántas suscripciones vamos a ser capaces de soportar? Una gran pregunta. A ver, depende mucho, el desarrollo es desigual si observas por países. En Estados Unidos quizás es el país donde está más consolidado en torno a una familia media suele estar abonada a unas 3 o 4 plataformas. También es verdad que allí la penetración de la televisión por cable era muy elevada, con lo cual la transición se ha producido de manera muy natural. Quizás en otros Ujú. países de Europa no se ha producido esa adopción tan acelerada. Sí que es verdad que se ha notado un gran incremento de abono a plataformas durante el confinamiento. No todo el mundo ha mantenido las plataformas, pero 2 o 3 empiezan a ser aceptables. En la medida en que todavía no hay un modelo de bundelización desarrollado de las plataformas de streaming, que probablemente sea el futuro de todo este negocio, ¿no? Que empiecen a surgir pues, una evolución natural de la televisión de pago en la forma de paquetes de suscripciones. Pero sí que es verdad que como son plataformas en realidad son servicios muy volátiles, tú te puedes dar de alta muy fácil y darte de baja todavía más fácil, pues la gente lo que hace es combina, es decir, pues un mes abona a HBO, lo disfruta durante unos meses, comparte con algunos amigos, intercambian las cuentas, entonces se ve mucho, pero no se sufraga en exclusiva todas las plataformas que consumimos. Ujú. ¿Cómo conviven lo global y lo local en la oferta de contenidos? Porque siempre está la cuestión del centro y la periferia, ¿no? Lo vemos Mm, desde América Latina. Hay sí, un fuerte desarrollo de plataformas norteamericanas, pero a la vez en sí. el contexto digital empieza a haber actores relevantes, chinos, TikTok, etcétera, que también empiezan a mostrar interés y a la vez estas plataformas norteamericanas desarrollan cada vez más contenidos locales, Ujú, abriendo oficinas o contratando, subcontratando ujú. productoras. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo la ves vos? A ver, yo creo que entendiendo y matizando mis palabras, pero para hacerlo, resumirlo muy fácil, realmente esta aproximación a lo local, este contenido de proximidad que observábamos en otros operadores cuando desembarcaban en un país, encierra cierta trampa. Sí que es verdad que estos operadores globales como Amazon, como Netflix, también ahora HBO, que dentro de nada va a estrenar ha estrenado otras, pero la primera gran serie española, que es Patria, una serie inspirada en Ujú, un bestseller, en una novela que se vendió muchísimo hace un par de años. Realmente el contenido de proximidad también está muy impulsado porque los gastos de producción son menores. Han descubierto que en estos países producir contenido es mucho más rentable que a lo mejor en otros países, sobre todo en Hollywood, evidentemente. Y luego, por otra parte, también se ha dado cuenta de que el storytelling local es muy floreciente, que hay una gran permeabilidad para que las historias locales funcionen mucho internacionalmente. Es decir, tradicionalmente el sistema de circulación de contenidos estaba muy condicionado por las ventas de formatos, es decir, se vendían las ideas de historias ujú. propias para que se adaptasen en otros territorios y lo que han permitido estos servicios es con esta distribución global y con esos esfuerzos de subtitulado y de doblaje, que el contenido local funcione muy bien internacionalmente. El primer gran ejemplo lo encontramos con La Casa de Papel, que es un contenido 100% local, producido, evidentemente no es un contenido local en cuanto a la narrativa, el Ujú. formato es plenamente universal, pero es un contenido producido en España con actores españoles, rodado en castellano, que funciona muy bien en internacional. De manera que ahora sí que es verdad que están desarrollando muchas iniciativas, como tú bien comentabas, de desarrollar, abrir oficinas, delegaciones en países tanto en Latinoamérica como en Europa, contratar a mucho talento local, pero siempre, por eso digo ahí la trampa,
con la vocación de que ese contenido tenga la capacidad de viajar, que tenga la capacidad de seducir audiencias muy globales, porque estas plataformas recomiendan agregando audiencias de todo el mundo. Claro, el equilibrio con otros players viene sobre todo condicionado, en el caso de TikTok, que está muy bien citado el ejemplo, me parece que es muy relevante porque creo que es uno de los grandes enemigos. Desde luego TikTok se ha cargado a Quibi y es uno de los grandes enemigos también de Netflix, así lo decían en sus cuentas de resultados. Es por razón de la conexión con el tipo de audiencia. Estamos hablando de un público muy definido. Y en el caso de las plataformas chinas, sí que es verdad que todavía tienen la barrera del idioma. Sin embargo, aquí, por ejemplo, desembarcaron en España con muchísimo contenido subtitulado. Con lo cual, por ahí yo creo que me parece necesario, por otra parte, que haya cierto equilibrio de fuerzas, porque si no, esto acabará convirtiéndose en un oligopolio. Yo creo que nadie quiere que todo el audiovisual esté dominado por grandes plataformas norteamericanas. Y además, todo lo que ha sido producción audiovisual ha tenido en toda la historia una gran discusión, un gran debate sobre contenidos nacionales, estímulos, cuotas de pantalla. ¿Se empieza a ver algo por el estilo en términos regulatorios sobre las plataformas, esta idea de Sí, cuota, por ejemplo? sí. Conozco únicamente el caso europeo, pero que yo creo que comienza a adoptarse en otros países. En Europa se adoptó una nueva directiva que exige a todas las plataformas de streaming que operen en el territorio de la Unión Europea que el 30% de sus catálogos esté integrado por contenido europeo. El baremo para decidir que ese contenido es contenido europeo implica muchísimos factores, igual que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con el tema de las películas a los Oscars y con los criterios de diversidad y de representación, pues exactamente lo mismo, simplemente basta con cumplir uno de los requisitos para considerar que el contenido es europeo. Y ello ha llevado a un movimiento muy evidente de muchísima compra de catálogo de series de televisión de contenidos de Estados miembros. Los catálogos sobre todo aquí en Amazon, por ejemplo, ha adquirido muchísimo contenido clásico de cadenas comerciales españolas y el aumento ha sido absolutamente espectacular porque la cuota está basada en horas de contenido, por eso han ido mucho a por las series de televisión porque es una manera rápida de incorporar, de aumentar ese porcentaje. Claro. Pero claro, también nosotros necesitamos, es un poco la reflexión que se hace desde los grupos de comunicación de la universidad, concretamente uno de la Carlos III, que es un grupo dedicado a analizar la diversidad, Netflix y la diversidad en los contenidos, es precisamente si tú produces en un Estado miembro, es decir, si tú eres Netflix y produces un contenido en Madrid, en el Centro de Producción de Madrid, automáticamente ese contenido se considera europeo. Élite, por ejemplo, se considera un contenido europeo. Y no quiero decir que no lo sea, claro que lo es, Élite es un contenido europeo, pero probablemente el espíritu de la normativa europea, de la misma manera que toda la normativa que se ha hecho con respecto al cine, tenía otra cosa en la cabeza cuando pensaba en contenido europeo. Con lo cual estamos yo creo que más una cuestión monetaria, una cuestión de cuánto dinero inviertes a la representación del contenido y a cuánto dinero inviertes en desarrollar contenido, a dejar dinero en la economía de los países miembros, teniendo en cuenta aparte que como tienen unas condiciones tributarias especiales, no tributan en los Estados miembros. Deja la legislación yo creo que un poco diluida. Es muy interesante porque impulsa la producción, pero el tipo de producto al que está generando no es 100% yo creo el contenido que el legislador europeo tenía en la cabeza cuando aprobó esta norma, esta cuota del 30%. ¿Qué pasa con los contenidos en vivo? ¿También se están plataformizando, por usar una palabra que no sé si es muy usada? Sí que es verdad que hay muchas plataformas que están empezando a incorporar los broadcasts y los live stream como un elemento diferencial, aunque no en todas ellas con el mismo nivel de apuesta y de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de plataformas como Pico o incluso en Hulu, que están empezando a mondelizar señales en directo porque digamos que lo que aspiran es ofrecer toda la televisión en un único lugar, es decir, que el usuario no tenga que estar transitando de un lado a otro. Yo creo que es una vía muy interesante. Lo que ocurre es que aquí el gran evento en directo, el que merecería la pena por el volumen de tráfico que generaría, claramente serían los deportes. Y tú sabes bien que los derechos deportivos implican unas cifras, implican una cobertura que difícilmente serían rentables para las plataformas. Aquí sí que es verdad que desconozco el caso de América Latina, aquí se están empezando a monetizar muy bien las plataformas temáticas en retransmisiones deportivas, con un formato el Netflix de los deportes, para entendernos, y están funcionando muy bien. Y luego nos encontramos con algunos falsos directos, con incluso ya no tanto directos como formatos que viven mucho de ese concepto, como puede ser los realities. Hemos visto como Netflix está apostando incluso por realities y por estos falsos documentales en directo, que es un formato que parece que le da un aire fresco, un aire más desenfadado.
Ujú. No creo que las televisiones, creo que es el último bastión que le queda a las televisiones, que son los eventos en directo. Yo creo que las televisiones sí que ahí van a plantar cara y lo van a hacer de manera muy fuerte. Cada vez más las productoras de las televisiones trabajan para las plataformas de streaming haciendo ficción, pero yo creo que no están dispuestas a ceder de una manera de regalarles ese otro segmento de programación del que yo creo que por otra parte van a vivir las televisiones en un futuro, que es el directo. Ujú. ¿Hasta dónde influyen en la decisión respecto de qué contenidos se ofrecen o se producen los datos que generan las plataformas de parte de los usuarios, ¿no? Todo el tiempo Ujú. las plataformas son capaces de capturar qué es lo que los usuarios hacemos, cuánto tiempo, qué contenidos, etcétera, etcétera. Y cómo esa información, que probablemente, y vos me dirás, inciden en la decisión sobre qué producir, conviven con la idea del artista, del Ujú. director, del guionista, incluso del intérprete o el actor Mm. que participa en esa producción, en ese rodaje. A ver, realmente con los datos, con el Big Data, para entendernos, y Ujú. con toda la inteligencia artificial, con toda la inteligencia de negocio, se pueden hacer muchísimas cosas. Evidentemente, el nivel de desarrollo difiere según las compañías. Hay compañías que lo han convertido en un eje estratégico de su actividad, como puede ser Netflix, como puede ser Amazon, y hay otras compañías que recién están empezando a entender cómo funciona esto de los datos masivos y cómo lo pueden interpretar. O al menos yo la gente que conozco que son expertos en Big Data, te dicen, a ver, por sí mismos los datos no valen para nada. Es decir, la empresa tiene que tomar una decisión con respecto a qué monitorizar y qué considera que es relevante y qué decisiones toma informadas en los datos. Dicho esto, para poner en contexto, quizás el ejemplo más paradigmático es el de Netflix, que es el que, digamos, el que siempre está, es el elefante en la habitación cuando se habla de producción condicionada por los datos, de decisiones que están condicionadas por los algoritmos, etcétera, etcétera. A ver, ahí yo voy a romper una, no siempre lo hago, pero aquí voy a romper una lanza en favor de Netflix, es decir, decisiones, es decir, técnicas cualitativas para intentar averiguar qué le gusta a la audiencia, eh, condicionamientos a la libertad del creador han existido siempre. Si ya fuesen estudios cualitativos a puerta cerrada en una habitación observando lo que decía la audiencia, o ya fuese el productor de una cadena de televisión que decidía que el piloto que había visto no le gustaba. Es decir, siempre, es decir, el creador no siempre ha podido hacer lo que le daba la gana, siempre ha habido unos intereses comerciales, ya fuese intereses públicos si era una televisión pública, intereses comerciales si era una televisión comercial, pero siempre ha estado condicionada. Lo que ocurre es que ahora los creadores que trabajan para Netflix con lo que se encuentran es con un elemento muy amplio de decisión, que son los datos. Es decir, Netflix no les dice cómo tienen que hacer el programa, pero sí que les da un montón de unas guías, unas directrices que sí les pueden ayudar a hacer un programa que esté más conectado con el público. Y Ujú. esto le ha generado no pocos enfrentamientos. El último caso más paradigmático es el de los creadores de Last Airbender, que es una serie de animación para Nickelodeon, cuyos derechos adquirió Netflix, tanto para la remisión de la serie original como para la creación de una serie de acción real. Los creadores han abandonado el proyecto porque decían que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el proyecto, porque Netflix no estaba preservando su libertad creativa. Y sí que es verdad que debe ser muy doloroso para un creador cuando firma con Netflix, que debe estar muy ilusionado porque puede sacar adelante su proyecto y luego ver que el proyecto no sigue el camino que ellos querían. Pero sí que es verdad que hay otros creadores que han dicho que cuando Netflix les ha dado directrices, las directrices eran correctas. El ejemplo más conocido es el de Cary Fukunaga, que desarrolló una serie de televisión para Netflix que se llama Maniac, y él comentó que había un episodio, el séptimo, octavo episodio de la serie, que había sido muy divertido para él escribirlo porque era un capítulo con muchas capas, con muchas historias paralelas, y que cuando lo presentó, Netflix le dijo, oye, es que este capítulo no es una buena idea, porque ya hay una disciplina de visionado, la gente está maratoneando, les propones un capítulo tan complejo que es posible que la gente deje de ver la serie. Y él al Ujú. final, en la entrevista, decía, probablemente el algoritmo tenía razón, era un episodio muy divertido en mi cabeza, pero si la plataforma lo que quiere es impulsar las ODs de visionado, no puedes poner un episodio muy exigente cuando la gente ya está a punto de terminar la serie. Ujú. Entonces yo creo que hay que valorarlo. Me parece necesario. No quiero, tampoco querría vivir en un mundo en el que los algoritmos tomen las decisiones creativas, pero creo que hoy en día es muy valiosa esa información porque cada vez hay más contenido y cada vez es más importante para la plataforma y también para el propio creador buscar maneras de conectar con el público. Entonces Ujú. no me parece que debamos demonizarlo en su totalidad, para entender. Elena, muchas gracias. A vosotros. Hablábamos con Elena Neira, especialista en plataformas audiovisuales, autora del libro Streaming Wars, la nueva televisión. Y nosotros nos vemos la próxima.